Buenas noches, bienvenidos todos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Señor, muchas gracias por este privilegio. Te doy gracias por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Gracias por enseñarnos, por limpiar nuestro corazón y permitirnos ser bendecidos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, a asimilar cada enseñanza que tú nos das, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto que eres tú, y mientras tanto dar los frutos dignos de nuestra salvación para honrar y glorificar tu nombre. Muchas gracias por esta preciosa congregación, por los niños que vienen y que están siendo formados en tu palabra, para que su futuro sea diferente al nuestro, un futuro lleno de bendición, de prosperidad, pero sobre todo de salvación. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a leer en Génesis capítulo 18, verso 16 en adelante. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Bueno, aquí tenemos varias cosas que debemos aprender o conocer de acuerdo a lo que está escrito. Muchas veces nosotros creemos que una simple oración se queda en el aire, o que un clamor es solamente un clamor. Un ay que muchas veces nosotros expresamos cuando algo o alguien nos afecta. Pero esta noche usted va a comprender algo muy interesante, porque el Señor, nosotros sabemos perfectamente que Dios todo lo conoce, todo. Mi esposa me dice cuando sale: ten cuidado porque el ojo de Dios todo lo ve. Y es cierto, a mí me sirve eso, para poder conducirme en privado, lo mismo que hago en público, cuidar mucho mi vida espiritual en privado, para que Dios no tenga que tomar acción contra mí por la doble moral o la hipocresía que yo pueda mostrarle a Él. Lógicamente no estoy hablando de perfección, estoy hablando de santidad, de una vida que agrade a Dios, más que públicamente en privado, que es donde Él realmente aprecia, por así decirlo, nuestra conducta. Y aparte de eso, me ayuda mucho para poder aprender un poco más de la palabra. Así que Dios todo lo conoce.
todo lo sabe, todo lo ve. Entonces, leyendo este pasaje de Génesis, cuando dice, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Y aquí es en donde viene lo que vamos a aprender esta noche. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. A simple vista, una lectura muy somera nos hace creer que Dios necesita ir a Sodoma y ver si es cierto lo que el clamor ha hecho. La primera pregunta que brota es si en Sodoma todos están llenos de pecado, ¿quién está clamando? Por eso dice, en todo su clamor. ¿Quién está clamando en Sodoma? ¿Será que hay alguien clamando ahí? Sabemos perfectamente que toda la ciudad, todos sus habitantes, habían alcanzado un nivel de perversión tal que no respetaban en absoluto la vida del prójimo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado desde ya, por lo que estamos estudiando, de cómo nos conducimos con el prójimo. Haciendo un parangón entre la Torre de Babel y el pecado de Sodoma, la pregunta que surge es, ¿por qué a los de la Torre de Babel solamente los dispersó y no les mandó fuego de juicio cuando ellos quisieron llegar al cielo y hacerse un nombre? ¿Por qué? ¿Y por qué a los de Sodoma y Gomorra sí los fulminó con fuego y azufre? Una de las explicaciones que nos dio nuestro pastor hace muchos años y que no se me olvidan, es que los de la Torre de Babel pecaron contra ellos mismos, contra su propio ego, contra su propio orgullo. Ellos mismos lo dicen, hagámonos una torre para llegar al cielo y que nosotros nos hagamos un nombre. O sea que el pecado de los de la Torre de Babel fue contra ellos. En cambio, el pecado de Sodoma y Gomorra fue contra el prójimo. Ellos no podían ver a un joven porque lo violaban, abusaban de él y empezaron a abusar a los hombres en lugar de usar mujeres para satisfacer sus deseos. De hecho, con eso ya tenemos un terrible aviso. El pecado contra el prójimo sí ofende terriblemente a Dios y va a pedir cuentas. Por eso que como cristianos, conocedores de la palabra, conocedores de estos misterios, se nos pide, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos lleva entonces a que debemos tener por el prójimo un respeto a su dignidad de ser una persona conforme a la imagen de Dios. En cambio, los de Babel, su pecado fue el orgullo, el hedonismo, el egocentrismo contra ellos mismos. Esas son las dos diferencias. Ahora, lógicamente, viene el Señor y ha escuchado la tierra. La tierra de Sodoma está clamando, ya no aguanta el pecado que hay sobre ella. Y entonces el clamor de que estamos hablando aquí, ese clamor, por eso es que cuando muchas veces leemos que la sangre de Abel está clamando, es una figura de que la tierra está clamando por la sangre que se le derramó, sangre inocente. Ahora, la otra cosa que tenemos que investigar, ¿por qué Dios dice, voy a descender e ir a ver si es cierto? Porque lógicamente, Dios es un Dios de justicia y Él nunca va a tomar acción de juicio contra alguien sin antes darle una oportunidad para que se arrepienta. Ese es el problema nuestro, que cuando tratamos mal a alguien, a una esposa, a un hermano, a un amigo, y no nos pasa nada, creemos que ha pasado inadvertido lo que hemos hecho. Este mensaje es un aviso para aquellos hombres y mujeres para que nos cuidemos mucho de no pisotear la dignidad
de nuestro prójimo, de no abusar de nuestra autoridad o nuestras desviaciones haciendo sentir mal a otra persona. A Dios no le agrada en absoluto. Entonces aquí tenemos ya, para entrar en acción, lo que Dios va a hacer con Sodoma para darle una oportunidad. Y dice prácticamente en el verso 22, y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. La historia es así: vienen 3 hombres, 3 varones. Abraham está sentado en la puerta de su tienda. Dice que al calor del día, pero cuando se aparecen ellos y pasan frente a la puerta de su tienda, Abraham se levanta rápido. Como su virtud más grande de Abraham era ser hospitalario, les dice: señores, no pasen de largo, hay mucho calor, siéntense bajo el árbol y descansen y permítanme traerles agua para que se laven los pies, o sea, para que se refresquen. Y aprovecha para cocinarles, le dice a Sara que cocine pan, toma un cordero, lo preparan y todo, y los atiende. En ese momento empezamos a ver que entre los 3 varones hay uno que se distingue y que Abraham le dice Señor. Ya con eso tenemos la declaración de que Dios está visitando a Abraham. Luego dice el Señor, empiezan a platicar. Después de haberle anunciado que iba a tener un hijo y toda la cosa, hay un diálogo entre Dios y Abraham, y el Señor le dijo: ¿voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma? No se lo voy a ocultar porque es mi amigo, lógicamente, porque es un hombre que va a llegar a ser grande y porque yo lo he escogido para que él mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino. Así que empiezan a caminar hacia Sodoma. Y el Señor le dice en el verso 20, y el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora. Esa palabra descenderé significa voy a rebajarme al nivel de ustedes los hombres, y voy a ver si es cierto lo que han hecho en todo su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no es cierto, yo lo voy a saber. Aquí lógicamente hay un juego de palabras. Dios sabía perfectamente. Por eso que cuando Abraham empieza a interceder, Dios le va botando argumento tras argumento, de que no hay un justo, no hay personas que puedan salvar esa tierra. Después de ese diálogo, llegamos al capítulo 19, verso 1. Llegaron pues los 2 ángeles al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. O sea, ya el Señor se quedó allá y mandó a los 2 ángeles a Sodoma. Cuando ellos llegan, prácticamente ya es tarde. Al verlos, dice, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Lot reconoce que estos son ángeles enviados por Dios. Y sabemos perfectamente que los ángeles son mensajeros. Y aquí empieza lo interesante. Verso 2 del capítulo 19. Y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche, y lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Lógicamente Lot no sabe a qué llegaron ellos. Ellos no llegaron a hacer el juicio. Ellos llegaron como mensajeros de parte de Dios para confrontar la conducta de esta gente. Por eso ellos les responden a Lot. Pero ellos dijeron no, sino que pasaremos la noche en la plaza, a la vista de todos.
para que al vernos esta gente perversa pueda volverse de su mal camino. Hemos venido como mensajeros de Dios para confrontar el pecado de esta ciudad. Por eso necesitamos pasar la noche en público, para que todos nos vean y puedan darse cuenta que Dios nos ha enviado como una señal de su misericordia, como una señal de su paciencia y de su amor. Como mensajeros de Él, nosotros traemos un mensaje de aviso, de confrontación. Verso 3. Recordemos que Dios había dicho, voy a ir y ver si es cierto que son perversos. O sea, no es que Él no lo crea. Ahí la lección no es para Abraham, es para nosotros. Y aquí hagamos un espacio. El Señor siempre nos va a avisar del peligro de un juicio, de una disciplina, de un desempleo, de una enfermedad, cualquier cosa como juicio, cuando nosotros estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. No forzosamente estoy hablando de homosexualismo como los de Sodoma. Estoy hablando de cualquier cosa que viole, que pisotee la honra, el respeto de nuestro prójimo. Por eso es que los ángeles necesitaban quedarse en la plaza para que todos los vieran y probaran su temple de arrepentirse, de confrontarse con la presencia de los mensajeros de Dios. Entonces, en el verso 3, él sin embargo, Lot, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete. Verso 4, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y empezaron a tocar la puerta para que salieran y abusarlos. Esa es la historia que tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasó? Lógicamente Dios confirmó que lo que estaban haciendo en esa ciudad era cierto por el clamor que había llegado a él. Al darse cuenta que era cierto, que eran perversos y que nada los hizo cambiar, entonces luego vino el juicio y los consumió a todos. Hasta ahí la palabra. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esto es un mensaje de aquellos que no son ni siquiera subliminales, sino un mensaje directo. Dios visita hogares para ver si es cierto, de un hijo que está clamando contra un padre, de una hija que está clamando contra la ingratitud de una madre. Dios visita nuestros hogares para ver no es si es cierto, sino para darse cuenta del clamor que alguien está enviando al cielo, porque le están pisoteando no sus derechos, pero sí su dignidad. Por eso que vemos mucho cristiano, mucha familia cristiana, sufriendo consecuencias dolorosas. Hombres que creen que al tratar mal a su familia, a su esposa, a sus hijos, te tienen que aguantar porque yo soy el que manda aquí. Y esta lección nos da un aviso de que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos estamos interrelacionando en nuestra familia, en nuestra casa. Nada escapa al ojo de Dios, pero como Dios es justo, nos manda mensajes, nos manda palabra para advertirnos del posible peligro que podemos estar corriendo cuando nosotros estamos ofendiendo la imagen y semejanza de Dios en otras personas. Por eso es peligroso, desde el punto de vista espiritual, que nosotros nos creamos mejores que otros. Por eso el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un reflejo de lo que sucedió aquí en Sodoma y Gomorra.
Esta gente no tenía ningún respeto por su prójimo. Tan es así que envió a sus 2 mensajeros y ellos no los tomaron como mensajeros de Dios, sino los tomaron como simples hombres, como simples varones. Por eso le dijeron a Lot en el verso 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres? No dice, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde están los hombres? Porque a los ojos de los sodomitas, estos 2 varones eran simples hombres y se encendieron en su lujuria. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y todavía Lot trató de convencerlos, no hagan eso, no lo hagan. Pero ellos, lógicamente, se obligaron a sí mismos a ser enjuiciados. Mis queridos, esto para mí se me ha abierto una ventana de que me insta, me ordena, no me invita, sino me ordena a ser más cuidadoso en mi trato con los demás, a ser más cuidadoso con la dignidad de otros, especialmente los pobres, los necesitados, los empleados. Por ejemplo, los empleados del edificio merecen todo el respeto de nosotros. No porque nosotros vivamos ahí, ellos tienen obligación de atendernos. Debemos mostrarnos humanos y mostrarnos realmente como personas, como mensajeros de Dios. Y la otra cara de esta moneda es que cada mensaje, cada clase que recibimos de este púlpito, cualquiera que predique, es un mensajero de Dios para advertirnos que podemos estar cayendo en una situación de peligro con Dios, que podemos estar cayendo en una situación en la cual nos vamos a poner en riesgo de tener que ser disciplinados sin darnos cuenta o sin creer que a Dios no le importa lo que hacen con nosotros. Por eso es que muchas familias, cristianos o no, sufren las consecuencias de lo que nosotros podemos hacer con nuestra conducta pecaminosa, creyendo que no nos damos cuenta cuando somos niños, creyendo que la mujer no se da cuenta o que tiene que aguantar lo que se le dice. Por eso es que en nuestra visión, la mujer merece todo el respeto posible de parte de su esposo, porque Dios no tolera que nosotros pisoteemos la dignidad. Eso nos lleva a un conocimiento más allá de donde hemos estado, para poder cultivar no solamente una relación sana, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer al hombre y los dos hacia los hijos, para que podamos realmente estar en sintonía con la palabra de Dios. Por eso es que hemos dicho muchas veces que cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra, nos estamos perdiendo grandes enseñanzas que pueden transformar nuestra casa, nuestro hogar, en un pedazo de cielo, en donde la presencia de Dios sea manifiesta, sea palpable, para que aquellos que puedan entrar a nuestras casas puedan sentir y saber que aquí hay algo especial. Lógicamente, en Sodoma no había nada especial. Y Dios, cuando dice, descenderé y veré si es cierto, y si no lo voy a saber, no es que Él no lo sepa, Él sencillamente nos está enseñando, voy a visitar sus hogares cuando alguien esté clamando, cuando alguien me pida justicia, cuando alguien esté siendo pisoteado, yo voy a ir y voy a tomar acción, pero antes de eso, le enviaré un par de mensajes. Dentro de la intercesión de Abraham, tenemos algo muy interesante. Cuando Abraham empieza a interceder, dice, Señor, si de 50 hubieran 5, ¿destruirás a todos? Y así empieza a bajar.
Pero en el verso 32, después de haber intercedido de 50, 45, 30, 35, etcétera, en el verso 32 tenemos algo muy interesante. Entonces dijo Abraham: no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen ahí 10. Y él respondió: no la destruiré por consideración a los 10. Y ahí se terminó la intercesión de Abraham. Abraham se quedó solo, el Señor volvió a su lugar, o sea, a su reino. Ahora, ¿por qué se detuvo en 10? Aquí tenemos que irnos un poquito a la cultura que ya ellos tenían en su conocimiento. ¿Por qué Abraham se detuvo en su defensa de los hombres de Sodoma y Gomorra con la cantidad de 10? ¿Por qué no siguió hasta llegar a 1? A los 9, tal vez hay 8, tal vez hay 7. ¿Por qué 10? Porque lógicamente encontramos en la cultura hebrea una lección muy interesante. Porque para los judíos, para los rabinos, 10 es la cantidad mínima que se necesita de judíos para que haya un grupo de oración en una sinagoga. Es decir, para que haya oración según la Torá, deben haber por lo menos 10 hombres. Abraham le está diciendo al Señor: destruirás la ciudad si por lo menos habrán ahí 10 hombres intercediendo por toda la ciudad. ¿Y qué le dijo el Señor? Si hubieran 10, no la destruyo. Si por lo menos habrán ahí 10 devotos orando por misericordia, destruyes la ciudad. Dios le dijo: yo sé que no hay 10. No hay 10. Eso nos enseña la importancia de la oración entre nosotros. No es que tengamos que reunirnos 10 hombres, ni 10 mujeres, ni mita, no. Se trata de que tenemos nosotros que interceder por nuestra zona de vivienda. Muchas veces los barrios, las colonias dependen de nosotros. Y nosotros somos los llamados a esos 10, que no es una cantidad lógica ni numérica, sino alguien que interceda. Por eso es que el Señor Jesús nos enseña que la oración tiene que abarcar otras áreas fuera de nuestra propiedad. Por eso es que en nuestras oraciones se menciona: Señor, bendice esta nación, no solamente mi barrio, no solamente la zona donde vivo, bendice la nación. Bendice a tu iglesia donde quiera que se congregue, no solo Visión de Fe. Somos llamados a formar parte de esos 10 para poder interceder. Por eso el Señor dijo: si hubieran 10, no hago juicio. Muchas veces nosotros intercedemos solo por nosotros, pero no intercedemos por el entorno donde estamos. Hay otra lección aquí también. Cuando nosotros vemos en la antigüedad que cuando una nación conquistaba a otra nación, en los tiempos de Egipto, en los tiempos de Canaán, en las batallas de Israel, lo primero que hacían era poner un templo en ese lugar, demostrando que ese territorio, al haberlo conquistado, ahora le pertenece al Dios que ganó la batalla. Por eso es que Abraham, cuando iba en su periplo, caminando y caminando, hacía altares. Esos altares eran señal: este territorio por donde yo pasé ya no es de los cananeos, ni los heteos, fereceos, le pertenece al Señor. Ese es el lenguaje que tienen los altares. Entonces la pregunta: ¿quién es el propietario, por así decirlo, del territorio de su casa? ¿Su televisor? ¿Usted que la pagó, que paga? ¿Usted que sostiene? ¿Quién es el dueño de ese territorio? Si en su casa no hay un altar que demuestre
que es el Señor, el amo y Señor de esa casa, alguien es el dueño. La pregunta es, ¿quién? Entonces, todo eso que Abraham hizo se está proyectando hacia el futuro. Es un idioma o lenguaje profético. Abraham está enseñando desde el momento en que pone sus altares. Por eso cuando fue a Egipto y hubo hambre, ahí no hizo altar. Egipto era del mundo. Egipto era de Faraón. Pero cuando salió de ahí, dice la palabra, que aunque salió avergonzado por haber engañado a Faraón, ¿a dónde regresó Abraham? A Betel, donde había estado su altar. Por eso es que Betel, traducido, es casa de Dios. Porque ese territorio le pertenecía a Dios, porque Abraham lo había establecido con su altar. Pasa el tiempo y empiezan los reyes a gobernar en Israel. Y viene la famosa historia de David. Y hay un monte por allá que David lo ve con unos ojos espirituales, que es un monte hermoso, precioso. Pero ahí viven los jebuseos. ¿Y qué hizo David? Se armó con su ejército, destruyó a los jebuseos, los echó de ahí. ¿Y qué tuvo en su corazón? Construirle un templo a Dios. Ahí está repitiendo, ya no es un altar sino un templo. Ahora ese templo, que es el monte Moria, históricamente hablando, ahora el deseo de David era que ahí estuviera el templo de Dios, porque ahora ese territorio es de Dios. ¿Me estoy explicando? No pudo hacerlo, pero Dios le dijo que Salomón lo iba a hacer. Y Salomón construye el templo. Una joya nunca antes vista ni igualada en el monte, que pertenecía a los jebuseos y que su padre David había conquistado para Dios. Pero todavía falta, todavía algo más. Ahora viene el Señor, viene el Señor Jesús, y dice que el templo donde Él supuestamente moraba, porque le había dicho a Moisés, en ese templo yo moraré, ahí estará mi presencia. Y se lo dijo a Salomón también. Todo aquel que ore aquí, tú lo escucharás. Entonces vinieron los fariseos, los judíos, los saduceos, y se hicieron dueños de ese templo. Empezaron a normarlo de acuerdo a sus deseos, tanto que los del pueblo ya no podían llegar a cumplir su sacrificio, su relación con Dios, obligando, por así decirlo, a que Dios sacara su presencia de ahí. Ahora viene Jesús, va a la cruz y conquista la tierra. Pero ¿cuál es la señal de que Jesús conquistó la tierra? Los templos no hechos de manos. ¿Se da cuenta? Todo lo que Abraham hizo en su periplo, en su caminar, y luego los reyes, y luego David, y luego Salomón, y luego Ciro manda a Esdras y Nehemías a reconstruir el templo, porque ese monte es propiedad, y la única señal de que es propiedad de Dios es el templo. Vayan y lo reconstruyen. Ahora viene la ley, malversa el templo, los romanos lo destruyen, y algo hay que hacer. Ahora dice que Dios ya no mora en templos hechos de manos. Quiere decir, y con esto termino, que usted tiene que entender, como yo tuve que entender, que el lugar donde yo estoy es propiedad de Dios. Nadie dijo amén. En su trabajo, usted es el templo. Ese espacio de su trabajo le pertenece al Señor. En el barrio donde usted vive, le pertenece a Dios. ¿Por qué?
Porque ahí está su templo. En el colegio donde estudia, le pertenece a Dios ese espacio. ¿Por qué? Porque ahí está su templo. Lo que pasa es que nosotros no nos valoramos de esa manera. Nos creemos simples hombres mortales, mujeres que estamos estudiando sin darnos cuenta que ese escritorio, ese metro cuadrado, es territorio de Dios, porque ahí está su templo. Entonces ahora viene Apocalipsis y nos dice que Dios va a levantar un templo, ya no en la tierra. Ahora la pregunta, ¿por qué lo va a levantar en el cielo? Porque el cielo es su morada, es su morada, ahí va a estar el templo de Dios. Mire toda la vuelta que hemos dado para poder entender algo. Sodoma no tenía templo. Sin embargo, Dios, en su misericordia, les envió 2 mensajes, 2 mensajeros. La pregunta que cierra esto es, ¿cuántos mensajes nos ha mandado Dios para hacernos entender que no es posible que sigamos viviendo en la religión en la que nos hemos envuelto, sino que tenemos que tener una convicción? Por eso, espiritualmente hablando, siempre en cada familia, por lo menos hay uno que se ha convertido a Cristo. Ahí hay templo. En el momento en que ahí hay un templo de Dios, porque habita en ese templo, el deber de ese templo es cumplir una función. ¿Cuál es? Tener altar. Porque los sacrificios no pueden hacerse fuera de un templo, tienen que ser hechos en el templo. Por eso los judíos que no creen en esto, no tienen templo para ofrecer sacrificios. Y están esperando la construcción del tercer templo, cosa que nunca va a suceder. Pero ellos es lo que creen, hay que respetarlos. Pero nosotros que conocemos la verdad, tenemos que internalizar todo esto y saber, en el edificio donde mi esposa y yo vivimos, ahí está el templo de Dios. ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Y qué es lo que tiene que haber en ese templo? Primordialmente hablando, altar. ¿Para qué? Para que cada mañana, cada tarde, cada noche, se le ofrezcan sacrificios a Dios. Presentad pues vuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, porque ese es tu culto racional. Sodoma no tenía templo, porque aún Lot, y lo vamos a ver aquí rapidito, aún Lot había caído en cierto compadrazgo cuando le dicen, ellos le hablan a los habitantes, verso 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí y dijo, hermanos míos, ¿cómo es que llama hermanos a unos homosexuales perversos? Porque Lot ya había perdido la noción de quién era él. Entonces la pregunta final, ¿hay altar en su templo? No estoy hablando de altar, no, altar. En donde usted vaya delante de Dios todos los días a ofrecerle sacrificios, decirle, Señor, aquí estoy. Vengo a interceder, a ofrecerte sacrificio de alabanza, a presentarme delante de ti para que me examines y me hagas ver, como decía David, mis pecados más profundos y yo te los voy a confesar. Sabiendo que hoy el Señor ha conquistado ese territorio donde usted vive y para demostrarle al diablo que ese territorio le pertenece a él y no al diablo, ¿qué es lo que ve Satanás?
el templo. Ahí no me meto. Ese territorio es de Dios. Pero la pregunta, ¿es de Dios? Como decimos en Guatemala, chanananan, ¿es de Dios? ¿Estamos conscientes de quiénes somos nosotros? ¿Estamos conscientes que ese territorio es propiedad de Dios y que por eso hay un templo y dentro del templo hay un altar? ¿Estamos conscientes? Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos, por enseñarnos y capacitarnos. Gracias por esta noche, por mis hermanos y hermanas que han venido, no solamente, Señor, para escuchar, sino para aprender principalmente. Porque mañana, Señor, lo primero que haremos será presentarnos en el altar de nuestro templo. Y cuando salgamos al trabajo, a nuestras ocupaciones diarias, sabremos que donde nosotros estemos se ha convertido en un lugar sagrado, porque tu templo está ahí y tú moras en ese templo. Gracias por enseñarnos a no menospreciarnos, a no perder de vista que somos los templos andantes donde tú vas y eres el dueño absoluto de cada lugar donde vamos. Por eso no es mi trabajo, no es mi colegio, no es mi casa, no es mi edificio, no es ni siquiera mi carro, sino que es el lugar que tú has escogido para poner ahí tu presencia. Muchas gracias por esos cambios que haces de paradigma en nuestros corazones. Por eso la mesa no es nuestra mesa, es el lugar donde tú te sientas con nosotros para partir el pan cada mañana, cada mediodía, cada noche. Por eso debemos cuidar, Señor, con mucho cuidado, valga la repetición, tener mucho cuidado cómo tratamos tu propiedad, cómo nos comportamos dentro del territorio que tú has conquistado, para que el diablo no tenga nada que ver en nuestros territorios, porque tu templo que está allí es de tu propiedad y ese templo somos nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús, amén y